Hoy voy a hablar de una especia de la que, tomando una cucharadita al día, puede ayudarte con la diabetes. Y cuando hable de diabetes, quiero que entiendas que lo que realmente voy a hablar es cómo puede ayudarte con las complicaciones de la diabetes. De hecho, ya he hablado en muchos otros vídeos de cómo podemos prevenir e incluso revertir la diabetes tipo 2 con la dieta y el estilo de vida. Quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer algunos de los increíbles beneficios de la canela. Sí, la especia. ¿Y de qué tipo de canela es la mejor? Y si me regalas un like y colaboras con el canal del Corazón de Gracias que está ahí abajo, añado canela a mi café. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. El componente mayoritario de la canela, y que es el responsable de la mayor parte de sus propiedades, es el cinamaldehído. Además de sus propiedades antimicrobianas, es capaz de reducir la presión arterial o reducir los niveles de glucosa en sangre. No sé si ya lo sabes, pero la canela es la especia más consumida a nivel mundial y es la especia más antigua consumida por diversas culturas. En primer lugar, la canela puede imitar a la insulina, ayudando a reducir el azúcar en la sangre y combatiendo la diabetes, a limitar los efectos de la insulina y aumentar el transporte de glucosa a las células. También puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre al aumentar la sensibilidad a la insulina, lo que hace que la insulina sea más eficiente para mover la glucosa dentro de las células. En segundo lugar, no solo reduce el azúcar en la sangre en ayunas, sino que puede disminuir la hemoglobina glicosilada, la A1C. En una revisión de 543 personas con diabetes tipo 2, se encontró que tomar canela se asociaba con una disminución media de la glucosa en ayunas en más de 24 miligramos por decilitro. Si bien los resultados de este estudio son bastante claros, los estudios que investigan sus efectos sobre la hemoglobina glicosilada, una medida de control del azúcar en la sangre a largo plazo, arrojaron resultados contradictorios, y así, mientras que algunos estudios informaron de disminuciones significativas en la hemoglobina glicosilada, otros no observaron ningún efecto. Como os he dicho al principio, la canela puede disminuir el riesgo de complicaciones comunes de la diabetes. Como ya sabéis, las personas con diabetes tienen un riesgo 2 veces mayor de padecer enfermedad cardíaca. Y en este caso la canela puede ser de gran ayuda, ya que mejora los factores de riesgo establecidos para la enfermedad cardíaca. Una revisión en personas con diabetes tipo 2 encontró que tomar canela se relacionaba con una disminución media del LDL colesterol de 9,4 miligramos por decilitro, ese que todos conocéis como colesterol malo, y una disminución de los triglicéridos de 29,6 miligramos por decilitro, a la vez que aumentaba una media de 1,7 miligramos por decilitro el HDL colesterol, llamarle bueno si queréis. Además, ha quedado bien establecido que la suplementación con 2 gramos de canela durante 12 semanas reduce significativamente la presión arterial sistólica y diastólica. Curiosamente, la diabetes también se ha relacionado cada vez más con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y muchos científicos se refieren a la enfermedad de Alzheimer como la diabetes tipo 3. Pues bien, los estudios sugieren que el extracto de canela puede disminuir la capacidad de 2 proteínas, la beta-amiloide y la tau, para formar placa, que habitualmente se relaciona con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Desgraciadamente, estas investigaciones solo se han llevado a cabo in vitro y en modelos animales, por lo que serán necesarios más estudios en humanos para confirmar estos hallazgos. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor, y ahora también en TikTok. La canela se agrupa en 2 tipos diferentes, Ceilán y Cassia. La canela Cassia proviene de diferentes especies de árboles de Cinnamomum y por lo general es más económica y se encuentra en la mayoría de los productos alimenticios y en el estante de especias de tu tienda de comestibles. La canela de Ceilán, sin embargo, proviene específicamente del árbol Cinnamomum verum y por lo general es más cara y menos común que la Cassia.
aunque los estudios han mostrado que la canela de Ceilán contiene más antioxidantes. Sin embargo, la mayoría de los estudios que demuestran los beneficios de la canela para la salud en humanos han utilizado la variedad Cassia. La canela Cassia no solo es más baja en antioxidantes, sino que también tiene un alto contenido en una sustancia conocida como cumarina. Algunos estudios en ratones han demostrado que la cumarina puede ser tóxica para el hígado, lo que genera preocupación de que pueda causar daño también en humanos. Por eso, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha fijado la ingesta diaria tolerable de cumarina en 0,1 miligramos por kilo de peso. Teniendo en cuenta el contenido medio de cumarina para la canela Cassia, esto equivaldría a aproximadamente media cucharadita, unos 2,5 gramos de canela Cassia al día para una persona de 75 kilos. Sin embargo, la canela de Ceilán contiene cantidades mucho más bajas de cumarina, lo que hace que sea difícil consumir una cantidad mayor de la recomendada de cumarina consumiendo canela de Ceilán. Además, las personas con diabetes que toman medicamentos o utilizan insulina deben tener cuidado al agregar canela a su rutina diaria y controlar mucho sus niveles de glucemia, ya que la adición de canela, además de su tratamiento, puede aumentar el riesgo de tener un nivel demasiado bajo de azúcar en sangre, lo que es una hipoglucemia. Por último, los niños, las mujeres embarazadas y otras personas con antecedentes médicos no deberán tomar canela de forma rutinaria sin hablar con su médico para ver si los beneficios de la canela superan los riesgos. Los diferentes estudios generalmente han probado de 1 a 6 gramos al día, ya sea como suplemento o en polvo agregado a los alimentos. Sin embargo, en un estudio se vio que el nivel de azúcar en sangre de las personas que tomaban 1,3 o 6 gramos diarios disminuía en la misma proporción. Dado que las personas que tomaron la dosis más bajas obtuvieron el mismo beneficio que las que recibieron la dosis más alta, es posible que no haya necesidad de tomar dosis altas. Debido a su contenido en cumarina, sería prudente no exceder de 0,5 a 1 gramos por día de canela Cassia, para evitar superar así la ingesta diaria tolerable de cumarina. Podemos estar mucho más tranquilos con la canela de Ceilán, y el consumo de hasta 1,2 cucharaditas, lo que viene a ser unos 6 gramos al día, debería ser seguro en lo que respecta al contenido de cumarina, ya que tiene muy poca. Resumiendo, numerosos estudios han demostrado que la canela tiene la capacidad de reducir el azúcar en la sangre y ayuda a controlar las complicaciones comunes de la diabetes. Si quieres tomar suplementos de canela o agregarla a tus comidas para ayudar a reducir el nivel de azúcar en sangre, sería prudente usar la canela de Ceilán en lugar de la Cassia. Puede ser más cara, pero la canela de Ceilán contiene más antioxidantes y menos cantidad de cumarina, que como hemos visto puede causar daño hepático. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías de las propiedades de la canela para controlar la diabetes? ¿Utilizas habitualmente la canela en casa? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase canela para la diabetes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre parar la diabetes y la obesidad, no más diabesidad. Que si no lo has visto, no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Manuela Victoria Díaz Reborio, que nos recuerda que hay que enseñar a los niños a comer y que habitualmente en las celebraciones se abusa de los azúcares. Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias por colaborar. Saludos. Y Ana Sabino, a quien le gustó mucho este vídeo sobre la vitamina B12, ya que es vegetariana y estaba un poco mareada. Y desde que ha empezado a tomar suplemento de vitamina B12 se encuentra mucho mejor. Me encanta haber podido ayudarte aunque solo sea un poquito. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal
sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 7 mejores alimentos para limpiar tu hígado. Siguen las obras.